Lo que para mí es cultura es una forma que agarra a la gente para vivir, como Día de Muertos o así varias costumbres. De la cultura es una obra de arte por los antepasados. Una definición de cultura es arte, costumbres que puedes explicar. Para mí la cultura era donde vivían los antepasados. Es una arte, Una historia muy antigua. Para mí cultura es lo antiguo, como pinturas, estatuas de los aztecas y de los mayas. Bueno, mi definición de cultura puede ser el conocimiento desde algo simple hasta algo extraordinario. Y lo que escribí de lo que es la cultura son los restos antiguos de alguna nacionalidad que han marcado en la historia. Mi definición de cultura es una especie de conocimientos que podrían abarcar los básicos y obvio está involucrado con arte, ciencias, no sé, nuestras raíces, etc. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jesús Yepes Lugo, servidor, y yo soy guía oficial autorizado por la Secretaría de Turismo. ¿Cómo se llama? Zipatli. ¿De dónde vienes? Soy parte del estado de Morelos. Bueno, estamos en el Palacio Nacional con las figuras de Frida Kahlo y Diego Rivera. Ahora el mural que vamos a ver fue pintado por Diego Rivera, que representa toda la historia de México. Estamos en medio del Templo Mayor de los aztecas y del Templo Mayor de los españoles. Estas ruinas son muy importantes porque son el origen de la ciudad. La Ciudad de México fue fundada por los aztecas hace 700 años y aquí lo que vemos es el primer templo, la primera construcción religiosa que hicieron los aztecas para venerar a sus dioses. Uno de los vestigios, una herencia cultural antigua, ¿verdad? De los aztecas. Entonces, con esas piedras, destruyeron esas piedras y construyeron ellos su edificio. El origen de la cultura mexicana viene a partir de los grupos, vamos a llamarle nómadas, de los grupos chichimecas. Se llegan a poblar en toda parte de Norteamérica, pasan por Aztlán y de Aztlán vienen hasta acá y fundan la gran ciudad de Tenochtitlan. Después de Tenochtitlan cambian el nombre de Tenochtitlan y se llama México. De alguna manera, a pesar de la conquista, nosotros somos un pueblo mestizo, es decir, somos el resultado de la fusión cultural y biológica de los antiguos mexicanos y los españoles. Entonces eso forma el México de hoy, pero como decía antes, existen descendientes directos de los aztecas que hablan su propia lengua y conservan sus tradiciones ancestrales. La cultura azteca tuvo como principal actividad la guerra. Sí, por un lado la guerra, el aspecto militar. Ellos fueron los que conquistaron todo el país hasta Centroamérica antes de la llegada de los españoles. Puede sortear a mi compañero, es una parte de una herencia cultural que se llama Pocoscone. Hoy la gente lo conoce como limbia. Utilizamos sobre todo la medicina como el temazcal, como las plantas medicinales, plantas aromáticas, el copal, el carbón, para poder hacer una sahumación. Aquí tenemos una abuelita que nos representa, que ella es una de las herencias culturales. No sé si ella sabe más a fondo sobre todo, y de ella hemos aprendido muchas cosas. Ahí estamos, aquí estamos, vivos y latentes, sin rostro, sin dignidad, como nos dicen, ¿no? Aquí estamos los desesperados, los enlodados, pero llevamos nuestro pensamiento, una herencia cultural. Como elementos culturales están la lengua, aunque hablamos español,
hay muchos elementos de la lengua azteca que se incluyen dentro del lenguaje moderno. Muchos nombres geográficos del país están en lengua náhuatl, incluso la palabra México es una palabra de origen náhuatl. Como país tenemos un rostro muy particular que es las raíces prehispánicas y las tradiciones como por ejemplo comer maíz, comer tortillas, el culto a la muerte, que viene desde los aztecas también y que en México pues es muy particular porque es una forma muy diferente a como la ven en otros países. Los aztecas, su alimentación era como el venado, vamos a hablar de carne, el venado, el conejo, el pavo, el guajolote. Ajá. Tenemos como el acotzil, el xcamole, las bebidas sagradas como el pulque, etcétera, etcétera, etcétera. El que no sabe su cultura completamente está perdido. Entonces, por medio de nuestra cultura, la forma como podemos salir, nuestros pensamientos, nuestra historia, es lo más importante, conocer nuestra identidad, quiénes somos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Porque bueno, la parte española o europea del mexicano pues está a la vista, eso lo vemos diariamente, pero esto lo tenemos que rescatar. Incluso muchos mexicanos, aunque llevamos en la sangre la cultura ancestral, no conocemos a fondo los elementos particulares de la cultura. ¿Sí? ¿Por qué comemos maíz y tortillas y chile y frijol? ¿Sí? Porque vienen de nuestros ancestros, vienen de nuestros tatarabuelos. Yo pienso que todo pueblo debe de rescatar y conservar sus raíces. Si perdiéramos estas raíces, seríamos seríamos el resultado de la tecnología, ¿sí? De la computadora y de la modernidad. Entonces seríamos una cultura muy superficial si no tuviéramos la riqueza que tiene nuestro país. Nuestra tradición se ha valorado y lo han valorado. Hay mexicanos que también sí valoran y hay otros que no lo valoran, pero sí sigue latente, sigue vivo. México es pluriétnico, pluricultural. México es grande. México tiene 10,000 kilómetros de costas, selvas exuberantes, nieves eternas, lagos, ríos, mares, diferentes variedades de frutas, pero no las consumimos. A veces tomamos Coca-Cola, que es la chispa de la muerte, y no la chispa de la vida. El sistema que nos mueve, el sistema es como la mercadotecnia, el sistema como la televisión que nos enajena, donde nos meten más fútbol, más caricaturas, para ya no pensar. Es ahí donde nos enajenan y somos ajenos a nosotros mismos.